es la alabanza en Sion, oh Dios. Tú haces alegrar todos mis días. Con tremendas cosas nos respondes en justicia. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Tú haces alegrar todos mis días. Con tremendas cosas nos respondes en justicia. Entraré por tus atrios con alabanzas, oh Dios, y entraré por tus puertas y te alabaré. Entraré por tus atrios con la alabanza, oh Dios, y entraré por tus puertas y te alabaré. Entraré por tus puertas y te alabaré. Entraré por tus puertas y te alabaré. Mi Señor, nuestros corazones están inmensamente agradecidos contigo. Nuestra existencia en sí misma, Señor, es una demostración de tu poder, de cómo nos has venido sosteniendo, ministrando y enseñando cada mañana, cada noche, cada tarde, Señor. Bendito seas tú, nuestro Dios, quien nos congrega de día en día, quien nos reúne alrededor de tu mesa, Señor, para alimentarnos, para enseñarnos, para alumbrarnos cada día. La exposición de tus palabras todos los días en boca de nuestro hermano Alfredo alumbra, Señor, nuestro entendimiento, nos vivifica, nos alerta, nos constriñe, nos hace reír, nos hace llorar, nos conduce al arrepentimiento todos los días y nos lleva a la gran morada del amor, aprendiendo a amar, a perdonar, a servir y a hacer tu voluntad, Señor. Muchas gracias. Qué delicia cada mañana despertar y escucharte, qué delicia en este viernes donde se hace la apertura a un Shabbat, a un día de reposo, Señor. Aquí estamos presentes delante de ti. Bendito tu nombre, Señor. Bendito por esta congregación y por esta voz que desde esta nube sale al mundo entero, Señor. Bendito y bendito por siempre. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Tú haces alegrar todos mis días. Con tremendas cosas
atrios con la alabanza. Oh Dios, y entraré por tus puertas y te alabaré. Entraré por tus puertas y te alabaré. Entraré por tus puertas y te alabaré. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a este compartir devocional, nuestro pan de cada día. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo, capítulo 16, versículo 10. Bueno, ayer les comentaba sobre ese cántico de Moisés y cómo surgió en medio de la tribulación de nuestra difícil entrada a la hermosa tierra del Cauca y a la hermosísima Ciudad Blanca. Bueno, pues el título que le dimos al devocional fue justamente Gracias, Popayán. Y me preguntaron que si eso era una ironía. Y quiero decirles que no, absolutamente. Precisamente por haber sido tan difícil el comienzo, fue tan hermoso todo el desarrollo de las cosas. Y pues es necesario que seamos justos y que se cumpla toda justicia, como le dijo Jesús a su primo Johanan. Entonces, les cuento, después de quedar sin un peso, parqué frente a una casa de 2 pisos, y eran independientes el primero del segundo, y arrendaban el primer piso. Era un apartamento de 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, baño, patio. Un apartamento de unos 90, 100 metros cuadrados. Y bueno, nosotros no teníamos muebles de sala, ni de comedor, ni de cocina, ni de alcoba, ni de nada. Entonces, mi amigo William tomó una habitación, yo tomé otra, y lo que hicimos fue bajar los cojines del automóvil, y pues nos repartimos ese mobiliario y dormíamos en los cojines. Lo maravilloso fue que hallé gracia a los ojos de una señora que era la dueña de la casa, y le dije: señora, quiero tomar en arriendo su apartamento, pero no tengo ni un peso, pero no tengo fiadores, pero nadie me conoce en la ciudad. Y bueno, es un poco difícil tomar así, pero me dijo: listo, es suyo, y me entregó las llaves. Y yo le dije: tan pronto tenga dinero, yo le pago su arriendo, voy a trabajar. Y así fue. Me puse a trabajar y finalmente le pagué todo puntualmente. Pero lo extraordinario no es solamente que me entregó las llaves del apartamento que empezamos
a amoblar poco a poco y al cabo de un par de meses ya pude invitar a un grupo de ministros y de obreros de aquella época, dentro de los cuales por supuesto estaban la hermana Nora, el hermano Luis Laguna y algunos otros hermanos como Efraín Amaya, Roberto Mosquera, Edgar Tobar, o sea, bueno, todo el mundo fallecido. Entonces, no, Luchito no, por supuesto, ahí está Luchito, y yo tampoco, también estamos aquí hablando. Muy bien. Lo maravilloso, les decía a mis hermanos, es que esa señora el segundo piso en algunas partes coincidía, por ejemplo, en el patio de ropas donde había un lavadero. Desde arriba una ventana daba ahí al patio y la señora me decía, ¿qué va a almorzar? Y yo le decía, pues por ahora nada, mi señora. Ella me bajaba alimento. Y por la noche, ¿qué va a cenar? No, mi señora, pues no se preocupe. Y yo estoy preparado para soportar algunas dificultades, pues porque en ese campo pues he sido experimentado en quebrantos. Entonces yo puedo estar 1, 2, 3, 5, 10 días, 15 días sin comer y pues no hay problema. Pero la señora me llevaba alimentos mientras mi amigo William estuvo por todos los talleres de Popayán buscando trabajo en mecánica automotriz. Y al cabo de 2 o 3 días ya había recorrido todos los talleres, porque pues Popayán hoy es una ciudad más o menos grande, pero en aquel tiempo pues no. Y además acababa de pasar el terremoto del año 84, entonces pues estaba muy deteriorada la ciudad y pues no era gran cosa. Se recorría en 15 minutos de lado a lado toda la ciudad. Entonces, como no conseguía trabajo, la señora me seguía alimentando. Entonces ya después salí yo a buscar trabajo y conseguí. El primer día que salí yo era distribuidor de productos de belleza para salones de belleza, etc. Y así fue como pudimos sustentar la obra en aquella ocasión en la ciudad de Popayán. Entonces, personas tan maravillosas como esa señora, que son un anuncio de personas tan maravillosas como hoy ya tengo tantos queridos amigos en Popayán. Pero personas como esa los anunciaban a ustedes, mis amigos de Popayán. Personas generosas, personas amables, personas que de esas calidades humanas todavía no existía Adiela Ortega ni Silvio Sotelo, no existían, sí existían físicamente, pero no nos conocíamos. Pero ya personas de esas calidades humanas ya habían aparecido en Popayán. Gracias, Señor, por Popayán, porque no nos rendimos. Cualquiera se devuelve y dice, ay, no pudimos, nos tocó dormir donde duermen los perros. Ay, qué calor, qué frío, qué hambre. No, de ninguna manera. Entonces, pues Dios provee, así como le envió a Elías un cuervo y pan y sustento. Entonces, el mismo Dios nos envió pues esas
personas como ángeles que nos ayudaron en distintos momentos. Y bueno, en mi corazón hay un espacio reservado con profunda gratitud. Yo olvido con mucha facilidad todo lo que doy, pero recuerdo profundamente, y aún con el paso de los años nunca olvido lo que recibo. Entonces eso me hace tener un corazón humilde y a la vez agradecido. Por eso digo gracias, Popayán. Bueno, entonces no era una ironía, es de verdad, de verdad. Prácticamente interrumpimos la grabación de este devocional para comentarles de una noticia que está llegando justamente hace un par de minutos atrás. En la ciudad de Bogotá, nuestro querido hermano que nos acompañó durante los últimos 40 años, Joaquín Vega León, oriundo de Capitanejo, Santander, y que nos acompañó en Potosí y en muchos eventos que tuvimos en Ibagué, lo recuerdo en el año 98, en distintos lugares. Entonces tuvo un accidente, se cayó del techo del cuarto piso de su casa, que estaba arreglando unas tejas. Es la información que nos llega por parte del hermano Edgar Nemesio, y cayó al vacío y allí accidentalmente perdió la vida nuestro hermano. Impresionante desde todo punto de vista. Justamente ayer, hablando en el devocional de Gracias Popayán, estaba recordando a estos hermanos que estuvieron, que todavía quedan algunos hermanos vivos, y mencioné al hermano Luis, al hermano Eric, y junto con ellos mencioné a Gabriel Berrío, a Gloria de Jiménez, a Martica Morantes, y mencioné a Joaquín Vega. Ayer en nuestro devocional, ayer en la mañana, y hoy estamos grabando y nos llega esta noticia, infausta noticia. De todas maneras, no es una noticia esperada, es un accidente, mas sin embargo tenemos la consolación de saber que muere en el Señor, conectado todos los días. La semana pasada le saludé en el chat, siempre fiel, desde 1980 hasta el 2020, 40 años ahí, fiel, parado en la raya. Ese era nuestro amigo Joaquín Vega. De todas maneras, mis hermanos, pues para todos los que estamos, los que hemos quedado aún sobre la tierra, una amonestación para que nos demos cuenta que la vida del hombre natural ciertamente es neblina. Hoy está, mañana no aparece. Entonces aprovechemos cada instante, cada momento para estar en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, en paz con nuestros hermanos, en paz. Entonces enviamos un saludo a sus dos hijos,
que son las personas que recuerdo como familia en la carne de Joaquín. Muy bien. Entonces, cerramos este paréntesis triste y amargo con la noticia de este accidente que nos enluta el corazón. La iglesia había muerto, así como Joaquín, del año 90 hasta el año 94. Cuando volvimos, el hermano Eric compuso esa canción, He aquí que éramos como huesos secos en un valle, y le puso por título Resurrección, precisamente porque empezaba una iglesia que íbamos a llamar Nueva Iglesia, porque es una vida nueva, vida de resurrección. Y en ese mismo año 94, entonces, compuse una canción que en compañía de Víctor Betancourt, que se tituló Vaso de Alabastro. La letra dice: con gran quebranto mi nardo fluí, muy humillado vengo a tu presencia, me llena tu esencia, me has enamorado, de amor mi canto derramo ante ti, de amor mi llanto. Bueno, eran las dos versiones que teníamos. Finalmente creo que quedó aprobada mi llanto, pero bueno, en fin, es a veces lo que digan los últimos votos. Esa es la historia de ese vaso de alabastro, porque veníamos de esa humillación. Yo empecé a predicar y Víctor Betancourt era el músico que acompañaba con una guitarra allí en el barrio Cundinamarca, año 1994. En ese mismo año, tomando como texto guía Apocalipsis 21:7, entonces la promesa: al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. O sea, venimos de una profunda y dramática derrota. Pero al que venciere heredará todas las cosas. Esta es una promesa a vencedores que está por fuera del mensaje de las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea tienen al final de cada uno de sus capítulos las promesas a los vencedores. Pero aquí está terminando ya el libro de la Revelación. Capítulo 21, versículo 7. Muy bien. Entonces, una promesa por fuera de las promesas a los vencedores, pero no solo por fuera, sino por encima. Es la promesa más grande. Es ser heredero de todas las cosas. Y la tremenda promesa de que el Señor Jesucristo, que viene diciendo yo soy el alfa y la omega, te está diciendo: si tú vences, yo seré tu Dios. Si tú vences, tú serás mi hijo. ¿Ves? Si tú no vences, tú serás un creyente, tú serás una oveja de su prado, tú podrás ser pues muchas cosas. Hay muchas maneras de relacionarse con el Señor, como siervo, como amigo,
como discípulo, hay muchas maneras, pero para el que venza, yo seré su Dios y él será mi hijo. Porque ese sí está en las iglesias: el que venciere le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, él, al sentarse en el trono del Padre, toma la categoría de Padre. Y al dejarte sentar en su trono, a la diestra del Padre, tú serás el Hijo. ¡Wow! No conozco nada más alto que eso. Muy bien, entonces esa también fue una de esas canciones cuando empezamos, en el año 94. Vaso de alabastro, porque había quebranto. Al que venciere, porque había esperanza. Pero veníamos en condiciones tan deplorables que tuve que componer una tercera canción que se llamó Sanidad. Y esa canción pues dice a la letra: puedo tocar el borde de tu manto, siento llegar el fin de mi quebranto. Sanidad, sanidad, la recibo, la creo, opera en mí. Entonces es un mensaje corto haciendo referencia a aquella mujer que tenía flujo y que pudo tocar el borde del manto del Señor. El borde del manto pues es prácticamente en el suelo. Y esta mujer se arrastró por entre los pies de la gente y llegó y estiró su mano y tocó el borde del manto ahí, en el suelo. Y el Señor sintió que había salido poder de él y dijo: ¿quién me ha tocado? Siendo que lo estaban estrujando todas las personas, había centenares de personas ahí alrededor de él. Entonces, pues parecía una pregunta absurda: ¿quién me ha tocado? En una multitud. Pero era: ¿quién me ha tocado con fe? Porque él sintió que una descarga de dunamis, de potencia de Dios había salido de él. Y es tan importante que de esa manera, como esa mujer le tocó, tú lo hagas, yo lo haga, y cualquiera de nosotros lo haga cuando esté en una necesidad y una aflicción de tipo físico, para que pueda venir esa operación, esa restauración, esa sanidad. La recibo, la creo, opera en mí. Así estábamos en el año 94. En la finca Casablanca, en algún lugar especial, tengo un afiche que me regalaron los hermanos de cumpleaños en ese año. Me regalaron una Biblia que la conservo, y ese afiche con un texto bíblico del Evangelio de Juan, y por detrás están las firmas de toda la iglesia que había en el 21 de julio de 1994. Y ahí estaban pues mis padres, mi hermana Nora y muchísimos de mis amados hermanos que están en esa iglesia que ha sido ya levantada. Inesita de Morantes, Cecilita Vera, Sarita Bejarano de Bustos, Roberto Mosquera, Edgar Tobar,
tantos amigos, pues ahí está Joaquín Vega León y Ilma Pedraza, está la hermana Sofía, están la hermana Emma Orjuela, tantos hermanos que estaban con nosotros en aquella época. Había otra hermana de Adelmita Pino que estaba con ella. Bueno, muchísimas hermanas y hermanos que ya han partido a la presencia del Señor. Tengo ese cuadro como un recuerdo muy especial, y siempre que voy a Casablanca, pues hay dos cuadros, uno que me regaló la hermana Flor de Vega, que es un óleo sobre un retrato de la hermana Nora, y este cuadro con las firmas de todos mis compañeros cuando iniciamos en el año 94. Y eran, no sé, 70 personas. Eso es como el grupo que estaba con Jacob en Egipto. Eso, con José. Entonces, así comenzamos. Y bueno, por eso entiendo también cuando la hermana Paloma me cuenta de todas las aventuras y desventuras en Villa Olímpica, cuando empezaron pues también con 7 personas en estado de mucha debilidad. Y bueno, sí que la entiendo, porque pues este grupito pero ya habíamos trabajado meses, ¿no? Empezamos el 24 de marzo y terminó marzo y abril y mayo y junio, y ya estamos para el 21 de julio, ya estamos pues, prácticamente hace 4 meses trabajando, y estábamos pues en una debilidad tremenda, pero creyendo en las promesas y firme en la visión, y esto en la nueva iglesia. Y así fuimos creciendo en las distintas ciudades, departamentos, y haciendo la obra internacional, y así vamos. Y hoy estamos donde estamos y vamos para donde vamos. No nos vamos a recostar sobre los laureles. Estamos creyendo en las promesas más eternas, como dice nuestro amado salmista Nemesio, en las más eternas promesas del Señor. Entonces vamos a lo perfecto. Ahí les cuento la historia de 3 canciones y una temporada muy particular. Entonces nos vamos ubicando en el tiempo y en el espacio. De esa manera pienso que estoy compartiéndoles de la intimidad de mi corazón, de lo que es valioso para mí, y si lo recibes en el mismo espíritu en que te lo estoy dando, te va a edificar y me entenderás por qué te comparto estas cosas. Mis amados, se nos está terminando la semana. Nos vemos esta noche entrando al 7º día. Feliz día.